También tengo que dejar bien claro que ustedes no pueden venir aquí al Parlamento de Navarra a faltar al respeto a la mayoría de los navarros, a faltar al respeto a una realidad política e institucional que ustedes conocen muy bien. Conocen perfectamente que Navarra no es País Vasco Sur. Lo saben perfectamente. Han venido aquí a molestar y a hacer daño. Y además de todo eso, le voy a decir más cosas. Perdone, Perdone, señora Letrán, tenga cuidado con sus palabras. Está insultando a las personas que han venido invitadas para hablar. Usted puede decir sus ideas, pero no insultar y estar tratando de esta forma a las personas invitadas en esta mesa. Os retiro lo de que han venido a molestar, pero sí que desde luego reconocen no quieren reconocer, porque desde luego sé que la conocen, la realidad institucional. Ya han venido aquí, pues si no les parece bien molestar, desde luego, ¿a qué vienen aquí? A hacer todo en euskera cuando saben que no es un idioma oficial y que no lo entendemos. Sí, pero sigo. No, pero les cuento. Han venido ustedes aquí a decir, cuando yo les he pedido justificación de por qué tratan a Navarra como País Vasco Sur, que por qué lo tratan, y ustedes me han dicho que lo hacen porque, como lo ha dicho, porque es una zona en la que se utiliza el euskera y que por eso lo meten como País Vasco Sur. Eso no se lo creen ni ustedes que es por eso, pero en cualquier caso, aunque así fuera, es falso también. Porque en Navarra no se usa el euskera ni en la zona mixta ni en la zona sur. Como le digo, no es ni oficial ni lo habla la gente. Por lo tanto, váyanse con el recadito de que esto aquí hoy he aguantado y nunca, y de hecho me voy a ir ahora mismo y no voy a escuchar sus explicaciones porque me ha parecido personalmente una falta absoluta de respeto. Y a quien no le guste lo que yo he dicho, pues lo siento mucho, pero es lo que pienso desde el Partido Popular y lo que piensa la mayoría de los navarros. Muchas gracias.